Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. El momento de alabanza, el momento de adoración, sin lugar a dudas, tuvo un impacto en el reino de los cielos. La Biblia dice que nuestro Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Y esta alabanza y esta adoración que hoy hemos tenido en este lugar, no solo la hemos disfrutado nosotros, la disfrutó nuestro Dios, porque la alabanza es para Él. Amén. Y hemos creado un ambiente de adoración, Amén. un ambiente de sanidad, un ambiente de milagros, un ambiente de victoria. Porque en definitiva eso es lo que Dios quiere entregarnos a nosotros. Amén. Por un lado, la alabanza, la adoración fluye del pueblo hacia Dios, pero la bendición, su voluntad y su palabra fluye del trono de Dios para nosotros. Y cuando nosotros tenemos este encuentro con Dios, entonces se produce lo que nosotros aquí en la tierra llamamos milagros. Milagros, porque el milagro es la suspensión de las leyes naturales. Cuando lo sobrenatural viene a nosotros. Eso es lo que nos enseñó el Señor Jesús cuando dijo que orásemos así: Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en los cielos. Entonces ese ambiente de milagro lo creamos a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de la expresión de gratitud. Lo que hemos visto y lo que hemos participado ha sido glorioso. Gracias por su aporte en la alabanza, en la adoración. Gracias también por la fuerza que puso usted en las canciones. Gracias por las hermanas que estuvieron acá expresando a través de la danza la gratitud y la alabanza a nuestro Dios. Porque cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. La canción de acá. Denle un aplauso al que vive, al que venga, aleluya, y al que viene. Gloria a Jesucristo, gloria a Jesucristo. Bendito, bendito es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos encontramos con alguien y trae una prenda nueva, un vestón, un chaleco, algo lindo, le decimos: qué linda es esta prenda, qué lindo el vestón, qué lindo el chaqueto, en la chaqueta. Y nosotros visualizamos o vemos lo que está frente a nuestros ojos: el chaleco, la lana, la textura. Pero lo que tenemos que aprender a visualizar es lo que está detrás del chaleco. Hay un diseñador creativo que primero lo dibujó, lo soñó, y luego tenemos a un sastre o a una costurera que lo llevó a cabo. Entonces vemos una prenda, pero visualizamos a un diseñador creativo. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sabe? Los astrónomos tienen catalejos, tienen telescopio y pueden mirar las estrellas y las constelaciones, pero ellos ven lo que está creado, pero ellos no pueden visualizar al que creó todas las cosas, al Dios que creó el universo. Ven el universo, pero no ven al Dios del universo, porque a Él se le percibe, se le visualiza por fe. Así como cuando Job levantó los ojos, dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven claramente. Por lo tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Él vio las estrellas, pero visualizó al creador de las estrellas. Entonces existe una dicotomía entre lo natural y lo sobrenatural. Nuestros ojos ven lo natural, pero nuestra fe, nuestro espíritu percibe lo sobrenatural. Cuando Dios quiere hablar, nosotros podemos oír la voz de Dios. Porque una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es conocer al Dios de la palabra. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es oír la voz de Dios. Porque cuando leemos la Biblia nosotros tenemos conocimiento, adquirimos conocimiento, y eso es bueno. Pero mejor es aún oír la voz de Dios. Porque la palabra de Dios nos da conocimiento, pero cuando oímos la voz de Dios nos da dirección.
direcciona nuestra vida, dirige nuestra vida. Hay mucha gente afuera que conoce muchos textos bíblicos, pero que no hacen la voluntad de Dios. Tienen mucho conocimiento, pero no han aprendido a oír la voz de Dios. Y de esto quiero hablarles yo en este día. Cómo ser dirigido por la voz de Dios y cómo desechar otras voces que llegan a nuestra mente. Amén. Después de esta pequeña introducción, quiero saludarles, que Dios les bendiga. Gusto de verles a muchos de ustedes que ya les conocía, y también un gusto conocerles, hermanos, volver a ver al presbítero y poder ver a gente nueva en este lugar. Me gozo en el Señor. Y también quiero saludar a los que están a través de las redes sociales. Aquí está saliendo para Facebook, seguramente YouTube después. Pero a ustedes también Dios quiere bendecirles, así como a nosotros los que estamos en este lugar. Y vamos a compartir la palabra de Dios basado en este tema. Yo le puse por título a este sermón: ¿qué voz controla tu vida? ¿Qué voz controla tu vida? Porque hay voces que llegan a nuestra mente, hay voces que llegan a nuestros oídos y que influyen en alguna manera en nuestra decisión, en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, en nuestra voluntad. Muchas voces influyen. Entonces, para esto yo quiero que usted siga la lectura bíblica allí en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo, voy a leer un largo pasaje, desde el 1 al 10. Primera de Samuel, capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 10. Siga la lectura atentamente. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí entendió que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Esta es una historia muy conocida, especialmente en los niños de la escuela dominical, porque a ellos se les enfatiza la enseñanza a través de los personajes bíblicos. Samuel llegó a ser un gran profeta que dirigió al pueblo de Israel, pero cuando era chiquito había sido dedicado, había sido consagrado al servicio del templo, y fue llevado por su madre Ana al templo para que el sacerdote Elí lo criara o viviera con él, para que le enseñara los conceptos bíblicos o escriturales en ese momento, para que el niño Samuel creciera conociendo acerca del servicio. Pero aquí el versículo 7 dice algo interesante, importante, que nosotros sí debemos considerar. Dice que
En el momento que Dios le llamaba, él no entendía que era Dios el que estaba llamando. Iba donde el sacerdote Elí y le decía: ¿para qué me llamaste? Y el versículo 7 dice: porque Samuel aún no había conocido a Jehová, ni su voz había sido revelada a su corazón. Dos cosas importantes para que nosotros podamos asumir. Nosotros podemos tener mucho conocimiento bíblico, estudiar la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia, podemos tenerlo, incluso más, memorizar textos bíblicos. Y eso es bueno, no lo estoy desechando. Pero si nosotros no conocemos a Jehová, el Dios creador de los cielos y la tierra, y no sabemos discernir, entender, percibir cuál es su voz, todo lo que sabemos será conocimiento. Y el conocimiento envanece. Pero el Espíritu es el que da vida. ¿Cuál es el Espíritu? La intención de la palabra, el propósito para el cual Dios está hablando. Entonces, algo importante, no solo tenemos que conocer la palabra de Dios, sino que debemos llegar a conocer al Dios de la palabra. Esta fue la gran tarea que Dios le había encomendado a Moisés, por ejemplo. Cuando Dios desde la zarza llamó a Moisés para que se convirtiera en el libertador de Israel, sacara al pueblo de Israel de Egipto, que estaba siendo esclavizado por la mano de Faraón, Dios le dijo que trajera al pueblo al monte a adorar. Entonces, Moisés lamentablemente no cumplió totalmente su tarea, porque efectivamente sacó de la esclavitud de Israel, lo llevó por el desierto, pero cuando había que subir a adorar al monte, subió solo. El pueblo no quiso subir. Y el propósito de Dios es que el pueblo tenga un encuentro con Dios. El propósito de Dios es que usted y yo le conozcamos, porque Dios quiere revelarse, Dios quiere manifestarse. De hecho, la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios habita en nuestros corazones por el solo hecho de haber creído en Jesucristo. Sin embargo, muchas veces el Espíritu Santo nos habla, pero nosotros no logramos percibir, conocer, entender, discernir o visualizar la voz de Dios que está en nuestro corazón, porque la voz de Dios es la que dirige nuestra vida. Y somos dirigidos por otras voces. Y eso pasa con muchos cristianos, evangélicos, creyentes. Yo no digo que lo crean, sino que el problema está en que a qué uno le está poniendo atención. Otro ejemplo bíblico es el caso del niño David. Fíjense que en ese tiempo estaban los israelitas en guerra con los filisteos. Y allí en un monte se dio la situación, en un monte estaba el ejército de Israel y en el otro monte estaba el ejército enemigo, y en medio del ejército enemigo había un gigante, Goliat, un grandulón, guerrero, temido por el pueblo de Israel, y les decía: vengan acá que los voy a destruir, los voy a pisar como gusanos, y los amenazaba constantemente. Y la Biblia dice que el ejército de Israel tuvo miedo, porque había un gigante que estaba vociferando, estaban oyendo la voz de un gigante, en vez de haber oído la voz del poderoso eterno, glorioso Dios. Y llegó a ese campo David, un niñito, 12 años, 13 años, adolescente, que le llevaba alimento a sus hermanos. Y sus hermanos se enojaron con él: ¿a quién te vienes a meter acá? Como decimos acá en Chile, cabro chico. Era un niño pequeño, fue despreciado, fue desechado por sus hermanos. ¿A qué vienes acá? ¿Te vienes a burlar de nosotros? Y sabe, en ese momento sale el rey Saúl y dice: al que venciere el gigante, yo le daré mi hija para que se case y le libraré de impuestos. Y allá el gigante decía: los voy a matar, los voy a destruir. Y ahí tenemos al niño, David, escuchando la voz del gigante y escuchando la voz del rey. ¿Sabe lo que hizo él? David dijo: ¿qué dijo el rey? ¿Que me va a dar su hija? ¿Que me va a liberar de impuestos? Yo voy a matar al gigante. David prefirió oír al rey que oír a un gigante que lo amenazaba. El final de la historia es conocida. El pequeño David
Mató en definitiva al gigante porque puso su confianza en la voz del rey y no en la voz del gigante. Así también nosotros somos atacados por distintas voces. Hoy en día, a través de los medios de comunicación, a través de la sociedad, a través de la educación, están llegando distintas voces a nuestras vidas. Y también tenemos la voz de Dios a través de la palabra en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos una o dos veces o un par de horas en la iglesia, pero vivimos durante 7 días rodeados de pensamientos ajenos a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante crear este ambiente de adoración que hemos visto hoy, porque acá nosotros somos fortalecidos para salir a enfrentar un mundo incrédulo que es adverso a la voluntad de Dios y que nos está diciendo otras cosas. Hay otras voces que vienen a nuestra vida y que muchas veces nos hacen tambalear en la fe. Yo conozco ya muchos casos de niñitos que han crecido en la escuela dominical, que han llegado a ser jovencitos y ya a los 17, 18 años o 19 años se van a estudiar a la universidad. Y allí la influencia de sus compañeros, de sus profesores y de la enseñanza que tienen, se alejan de Dios. Y ahora ya abrazan ideas políticas o filosofías ajenas a la voluntad de Dios y cuestionan lo que recibieron en la iglesia. Y hay muchos casos de eso. Quizás haya sido un punto débil de los maestros de la escuela dominical. Si hay maestros de escuela dominical, pongan atención. Porque nosotros enseñamos las historias de los personajes bíblicos. Pero los niños no sacan nada con saber la historia de un personaje si no tienen un encuentro con Dios. Allí Samuel, como niño en el templo, había sido instruido por Elí. Sin embargo, él no conocía a Jehová, ni su palabra le había sido revelada. Entonces no sacamos nada con conocer las historias bíblicas o conocer los textos bíblicos si Dios no nos ha revelado. Por eso tenemos que a cada palabra darle una aplicación, y a esto me refiero a los maestros de la escuela dominical. No sacamos nada con decir que David mató al gigante si no le decimos cuáles fueron las fortalezas que tuvo David para vencer al gigante. Su confianza en Dios, su obediencia a Dios, la confianza, la obediencia, la perseverancia son principios de vida que tienen que dirigir nuestra vida. De tal manera que si nosotros podemos ir a la universidad o podemos ir al mundo y mantenemos la obediencia a Dios, vamos a ser victoriosos y no vamos a ser derrotados por esos gigantes que se presentan afuera. Claro que vamos a ser victoriosos. Yo me recuerdo hace unos años atrás, en Chile se estaba legalizando acerca del acuerdo de vida en pareja. ¿Se recuerdan? Esa es la antesala del matrimonio homosexual. Y en ese momento había un debate en la televisión y estaban invitados algunos psicólogos, algunos filósofos, algunas autoridades. Estaba también un representante del movimiento, del móvil, que es el movimiento homosexual acá en Chile. Y estaban todos llevando sus propias ideas apoyando el acuerdo de vida en pareja. Y me invitaron a mí a participar de ese foro y yo era el único disidente de ese acuerdo de vida en pareja. Porque yo llevaba los principios bíblicos. ¿Sabe? Se produjo un debate, una discusión en televisión y cuando yo les hablé acerca de la voluntad de Dios se exacerbaron, se elevaron, se molestaron tanto que la representante del móvil se levantó y frente a las cámaras me expresó garabatos. Nosotros en Chile decimos, me agarró a garabatos, groserías, y trataron de calmarla. Yo sabía contra quién estaba. Yo sabía que no era una persona, era un espíritu que gobernaba esa persona. Estaba molesto por la exposición bíblica que yo estaba haciendo. ¿Saben? Cuando concluyó esa situación, había una galería de estudiantes de la universidad, no sé, unos 200, 300 jóvenes universitarios, que cuando terminó, bajaron del set y me rodearon y comenzaron a hacerme una serie de preguntas. Pastor, ¿y usted cómo pudo controlarse frente a esa situación? Pastor, yo me hubiera parado, lo hubiera golpeado y comenzaba.
Y allí Dios me dio la oportunidad de testificar de Jesucristo frente a, no sé, 200, 300 estudiantes universitarios y hablarle de Jesucristo. Esos jóvenes estaban recibiendo la influencia de universitarios, de enseñanzas universitarias que hablaban de la libertad del sexo, de la libertad de... Ahora se enseña hasta que los niños pueden elegir su propio sexo. Y todo ese tipo de influencia que están afectando, son voces que llegan y lamentablemente hacen dudar a muchos creyentes. ¿Estará correcto? ¿Estará incorrecto? Y comenzamos a dudar. Pero ¿sabe? Lo importante es que nosotros, los que estamos en Cristo, aprendamos primero a discernir la voz de Dios y a entender cuándo es el diablo el que nos está tratando de apartar de la voz de nuestro Señor. Por eso, yo quiero mencionar acá 6 voces que vienen a nuestra mente. Ya no son voces, son gritos prácticamente, que pretenden apagar la voz de Dios. Primero está la voz de la duda. La voz de la duda. Nosotros acá recibimos palabra de fe. Produce fe en nuestro corazón en la palabra de Dios. El Espíritu Santo produce convicción. Pero cuando salimos de este ambiente y nos enfrentamos a otro ambiente, vienen voces que gritan y producen duda. Y eso, que venga una voz de duda, no es natural. Sin embargo, donde nosotros debemos prestar atención es cómo reaccionamos a esa voz de duda. ¿Sabe? Hasta Jesucristo tuvo este ataque. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, allí en el río Jordán, vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O este es mi Hijo amado, en el que se complace mi alma. O la otra versión dice: este es mi Hijo amado, el que agrada a mi corazón. Cualquier versión que usted lea, la palabra dice: este es mi Hijo amado. Dios se lo había confirmado y Jesucristo llevaba esa palabra. Pero sabe, saliendo de la sala, enseguida el enemigo, Satanás, el diablo, comenzó a procurar hacerlo dudar de que era hijo de Dios. Y cuando estaba en el desierto, ¿qué le decía? Si eres hijo de Dios, solamente si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué Jesús no lo hizo? Porque él estaba seguro que era hijo de Dios y no necesitaba demostrárselo a nadie. La convicción estaba en su corazón. Aleluya. Si eres hijo de Dios, lo llevó a un pináculo del templo, tírate. Total, el Señor mandará a sus ángeles y te guardará. Jesús no necesitaba demostrarlo, él estaba convencido. Y muchas veces esa voz viene a nuestros hermanos. Cuando no hay una respuesta a la oración de parte de Dios, nuestros hermanos dudan: ¿seré hijo de Dios? ¿Dios escuchará mi oración? ¿Por qué Dios escucha a otro y a mí no? Y comenzamos a dudar. La voz de la duda está atacando nuestra fe. Y a Jesús le sirvió eso. Fíjense que cuando iba camino al Gólgota cargando la cruz, la Biblia dice que le golpeaban por la espalda y le decían: si eres hijo de Dios, dinos quién te golpeó, si es que eres hijo de Dios. O sea, siempre encendiendo la duda. Jesús no necesitaba tener respuesta a eso, porque él sabía que era hijo de Dios. Y estando en la cruz, si eres hijo de Dios, bájalo. Solamente si eres hijo de Dios. Jesús no necesitaba bajarse de la cruz para demostrar que era hijo de Dios. Él tenía la convicción que era hijo de Dios. Esa es la convicción que usted debe tener. Si creyó en Jesucristo, es un hijo de Dios. Y si tú crees en Jesucristo, serás un hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces, esa es una voz que grita fuerte en la mente. La duda. La duda. Y resulta que nosotros tenemos que ser personas de fe. Creer a lo que Dios
dice. Aunque hayan otras voces que estén gritando lo contrario, yo creo lo que Dios dijo. Escuché un testimonio en una oportunidad de una hermana que tenía voz, que era una gordura grande que le sale aquí en la garganta, y ella oró y el Señor le dijo, yo te he sanado. Entonces sale diciendo, el Señor me ha sanado del bocio, de esta grasa que se le junta. Y la gente le decía, pero mírate al espejo, tú no estás sanado. Y ella dijo, ¿qué quiere? ¿Que le crea al espejo o que le crea a Dios? Aleluya. Aleluya. Porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Entonces, este concepto debemos tenerlo claro, que es fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en cuanto a la fe bíblica debemos tener el concepto claro, porque hay mucha gente que manipula, manosea o usa en forma incorrecta el concepto fe. Por ejemplo, hay gente del mundo que dice, voy con toda la fe a buscar un trabajo. Voy con toda la fe. Eso no es fe bíblica. Lo que él quiere decir, voy con todas las ganas de que me vaya bien. Que tenga las ganas de una cosa, pero que le vaya bien es otra cosa. Entonces, llegado un momento, si va a buscar un trabajo y le va mal, ¿que le falló su fe? No, eso no es fe. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué esperamos nosotros? ¿Y de qué estamos convencidos nosotros que se va a cumplir? La Biblia dice que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Por lo tanto, si Dios me lo dijo, yo lo creo. Yo lo declaro. Yo lo confío. Por eso esta hermana decía, ¿quiere que le crea al espejo o le crea a Dios? ¿Sabe? En definitiva fue sanada. Solamente que no en forma instantánea, sino que en una semana ya no tenía el bocio. Pero le creyó a Dios, tenía la certeza, la confianza, la convicción de que el milagro ya estaba hecho, porque Dios lo dijo. Entonces nosotros como iglesia debemos vivir por fe. Cuando Habacuc, el profeta Habacuc, estaba orando en medio de un mundo que era contrario a la voluntad de Dios, un mundo adverso, existía el robo, existía la corrupción, donde los ricos se enseñoreaban sobre los pobres, donde los injustos se enseñoreaban sobre los justos. Había mucho sufrimiento, había miseria. Un mundo muy parecido que existe hoy. Hoy día la corrupción, no necesito hablar de política, pero acá en Chile se roba mucho. De parte de quienes gobiernan el país. Eso es corrupción. Allí, en el tiempo de Habacuc, también se vivía la misma situación. Y Habacuc comenzó a orar. Y en esa oración le reclamaba a Dios, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir todo lo que está pasando? ¿Hasta cuándo, Señor, los injustos se enseñarán sobre los justos? ¿Hasta cuándo, Señor? Y sabe, vino una voz de Dios. La fe es por el oír es por la palabra de Dios. Vino una voz de Dios a Habacuc que le dijo, Habacuc, ni te imaginas lo que voy a hacer en este tiempo, porque voy a levantar al enemigo para que traiga destrucción. En la forma como el Señor iba a aplicar juicio sobre esa sociedad corrupta. Y Habacuc tuvo miedo, humanamente tuvo miedo, y le dijo, Señor, si vas a hacer algo tan trágico, ¿qué ha de hacer el justo? Y Dios le dijo, el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. Entonces nosotros, los que somos justos, los que hemos sido declarados justos por la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser personas de fe. Y persona de fe es distinto de ser persona con esperanza, porque la fe y la esperanza son distintos. La esperanza dice algún día, la fe dice hoy lo tengo. Hoy lo tengo. Y acá se produce
y lo voy a explicar. Acá se produce una pequeña diferencia entre los evangélicos y los adventistas, que usted no sabía cuál es la diferencia. Los adventistas dicen, seremos salvos. Seremos salvos. Estamos esperando el advenimiento de Cristo y cuando Cristo venga me va a salvar. Tienen la esperanza. Nosotros tenemos la fe. Amén. Cristo murió por nosotros. Amén. Hemos sido justificados pues por la fe. Ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la fe se apropia de lo que ya fue hecho. Eso es fe, es mío. Cristo murió por mí. Soy salvo. ¿Me explico? Entonces, una cosa es tener esperanza y otra cosa es vivir por fe. El justo por su fe vivirá. Por eso Habacuc se levantó cuando Dios le dijo: el justo por su fe vivirá. Se levantó y miró la sociedad corrupta, igualita, no había ningún cambio todavía. Y dijo: aunque la higuera no florezca, y en la vida haya fruto, aunque el ganado no dé mantenimiento, con todo, yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación, porque ya oí lo que va haciendo. Yo lo tomo, lo creo, es mío. Entonces comenzamos a vivir en victoria por fe, aunque las cosas no hayan cambiado todavía, pero eso es fe, apropiarse de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Eso es fe. Lo demás es esperanza. Hay gente que tiene esperanza y se muere esperando algo. Es como los que hacemos dieta. El lunes comienzo la dieta. Se lo aseguro, el lunes la voy a comenzar. Voy a morirme esperando la dieta. ¿Verdad? Y eso es real. Por lo menos acá en Chile se vive. Entonces, vivir por fe es desechar toda duda, cerrar nuestros oídos a esas voces que pretenden hacer tambalear nuestra fe. La fe es la certeza de lo que se espera, en la convicción de lo que no se ve, y yo estoy esperando que se cumpla lo que Dios ya dijo. Se va a cumplir, se va a cumplir. Por eso la Biblia, cuando habla en el hebreo de la galería de la fe, dice: por la fe conquistaron reinos, tomaron ciudades, por la fe vivieron. Moisés dice que por la fe eligió el desierto antes que vivir en el palacio del rey, por la fe. Entonces nosotros comenzamos a tomar decisiones de fe, sabiendo que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, aleluya. ¿Quién contra nosotros, verdad? Por lo tanto, allí está nuestra victoria. Nuestra victoria está asegurada cuando mi fe está en lo que Dios dijo que va a hacer. Amén. Otra voz que afecta nuestras vidas es la voz del miedo. La voz del miedo, ¿sabe usted que el miedo paraliza? Fíjense que hay una historia donde el profeta Elías tiene un encuentro con los sacerdotes de Baal y hace un desafío y hace un holocausto y lo mojan con animales ahí sobre una barrilla y lo echa agua y el agua hizo una poza, ¿ya? Y el desafío era este: si Dios es Baal, nosotros le adoramos a Baal, pero si Jehová es Dios, adoremos a Dios. Ese es el desafío. ¿Cómo lo demostramos? El Dios que responda con fuego, ese sea el Dios de Israel. Y comenzaron los Baales a rogar que su Dios descendiera con fuego del cielo. Gritaron, oraron, se sacaron, hacían sacrificios para que su Dios le respondiera. Y el profeta Elías, en forma irónica obviamente, le decía: griten más fuerte, a lo mejor su Dios está durmiendo. No existía un Dios, pero de forma irónica se lo dijo. Y cuando le tocó orar a Elías, como Elías tenía la fe en su corazón, dijo: responde ahora, Jehová, responde. La Biblia dice que descendió fuego del cielo. No solo quemó el holocausto, sino que quemó las piedras que contenían el agua, y fue puesto en evidencia que
que Jehová es el Dios de Israel. Y después de esa victoria tan gloriosa, el profeta Elías recibió de un mensajero una amenaza de Jezabel, la esposa del rey Acab. Y le dijo Jezabel que cuando te pille te va a matar. Después de una victoria tan gloriosa, Elías tuvo miedo, y el miedo paraliza. La voz del miedo paraliza, y huyó y se escondió. Fíjense, después de haber tenido tan victoria, estaba atemorizado. Amén. La voz del miedo paraliza, y a veces nosotros humanamente tenemos miedo de lo que pueda venir o de lo que pueda acontecer. Nos deja paralizados, sin entender que en el amor no hay temor. Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, aleluya, sino que de amor, de poder, de dominio propio. Entonces, en esos momentos es cuando nuestra fe va a ser probada. Así es. Tengo miedo de lo que pueda suceder cuando alguien está afectado, cuando alguien está debilitado. Pero en ese momento es cuando nuestra fe, más preciosa que el oro, va a ser puesta a prueba por medio del fuego. Por medio del fuego. Fíjese, los hebreos, por ejemplo, ¿saben qué pasaba con los hebreos? Los hebreos habían siempre esperado la liberación de su pueblo porque estaban siendo acosados o estaban siendo esclavizados por los romanos. Y en una oportunidad, pasado 60, entre el año 63 y el año 70, entre el año 66 y el 73, después de Cristo, se produjo lo que se conoce como la Gran Revuelta o la Revolución Romana, donde los romanos destruyeron Jerusalén, se llevaron esclavos a los judíos, destruyeron el templo y comenzó la dispersión. Todos eran perseguidos porque los iban a matar. Eso estaba viviendo el pueblo hebreo. Imagínense, hay gente que llegaba a nuestro país porque las condiciones de su país han sido malas. Pero los judíos los iban a matar, no podían tener un lugar estable, porque si los pillaban los mataban. Y a ellos, Pedro le dice, ustedes son bienaventurados porque son escogidos de Dios. ¿Qué le diríamos a alguien que está sufriendo la persecución a muerte? Pobrecito, Dios te bendiga, estoy contigo, y nos compadeceríamos de ellos. Pero el apóstol Pedro le dice, ustedes son bienaventurados, son escogidos de parte de Dios. Y se los dice para que ellos, en el miedo que estaba paralizando, pusieran su vista en la elección que Dios hizo con ellos y no en la persecución que tenían los romanos con ellos. Entonces, el miedo lo vamos a desechar poniendo nuestra vista en lo que Dios dijo que iba a hacer con nosotros. Nosotros somos bienaventurados, nosotros somos bendecidos, nosotros somos especial tesoro de parte de Dios, somos la niña de sus ojos. Él nos compró por precio, derramó su propia sangre. Entonces nosotros valemos tanto que ninguna persecución, ninguna enfermedad, ninguna miseria o pobreza puede derribarnos en nuestra fe, porque con Cristo somos más que vencedores. O como Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No podemos paralizarnos por el temor a lo que nos pueda pasar. No, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esas son expresiones de victoria, pero expresiones de fe, porque sabemos que Dios va a cumplir lo que dijo que iba a cumplir con nosotros. Ahí tenemos una segunda voz. La primera dijimos que era la voz de la vida. La segunda, la voz del miedo. La tercera, la voz del victicismo. ¿Cuál es la voz del victicismo? Pobrecito de mí, Dios ya no me quiere, ya no me responde. Dios bendice a otro, prospera a otro, mira al vecino como le va bien, tiene auto nuevo, tiene casa nueva, y a mí, mira, aquí me tiene sufriendo. Nos victimizamos, tenemos automisericordia,
Decimos, pobrecito de mí. Y es una voz que nos destruye, que destruye la fe que hay en nosotros. Cuando nosotros tenemos que cambiar la actitud y tenemos que ser personas que si vamos a tener misericordia, que sea misericordia por los demás. Pobrecito de ese vecino que tiene auto nuevo y casa nueva, pero que no conoce a Cristo. Y cuando nosotros tenemos misericordia de los demás, nos despreocupamos de nosotros, porque de mí, quien tiene misericordia es mi Dios. Él me va a bendecir, Él me va a levantar, Él me va a proveer, Él me va a sanar, Él me va a dar victoria en la situación que yo esté viviendo. Ya no tengo que estarme compadeciendo de mí mismo. Ya no me tengo que estar haciendo la víctima. El chiste del chileno, la víctima. Se victimiza. Es un chiste chileno. Entonces no podemos estar compadeciéndonos de nosotros mismos, y ese es la voz del victimismo. Cuando nosotros pensamos que Dios quiere bendecirlo a todos menos a mí. O sea, que yo soy el último, yo soy como un gusano. No, nosotros somos hijos de Dios, somos hijos del Rey. Y ahora la situación que estemos pasando o viviendo es que Dios nos está perfeccionando en la fe, perfeccionando. ¿Para qué? Para usarlo más poderosamente. Amén. Más poderosamente. Entonces no podemos dejarnos guiar por esa voz del victimismo. También está la voz del complejo. La voz del complejo. Cuando hay creyentes que están acomplejados, el complejo es un estorbo para el crecimiento. Así es, Señor. Me recuerdo que en el pasaje, hay un pasaje bíblico en el libro de Números, cuando Moisés envía a unos espías a reconocer la tierra prometida, y cuando vuelve les pide informe, y algunos de ellos decían: son tan grandes ellos que nosotros parecemos langostas al lado de ellos, nos van a pisotear, son mejores que nosotros. Se acomplejaban. El complejo nos deja crecer, el complejo nos deja desarrollarse. Cuando nosotros tenemos complejos, cuando nos sentimos inferiores, entonces eso es una voz que frena el crecimiento. Y si nosotros queremos tener un crecimiento espiritual, tenemos que decir: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no soy más grande ni soy más poderoso por mí mismo, no. Yo soy grande y poderoso porque el poderoso de Israel está conmigo. Aleluya. Yo sé en quién he creído. Así decía Pablo. Yo sé en quién he creído. Por lo tanto, vamos adelante a la perfección, confiando en lo que el Señor va a hacer por nosotros y no en nuestras propias fuerzas. Porque en nuestras propias fuerzas vamos a ser unos acomplejados. Unos acomplejados. Miren, permítame contarle un testimonio personal. Yo sé, Belén, que digo, no se pongan nunca como referente a los alumnos, pero voy a hacer una salvedad si hay algún alumno escuchando a través de este audio. Cuando yo era niño, tenía unos 8 años aproximadamente, 7, 8 años, o 9, no me recuerdo bien, pero estaba en el 4º año de preparatoria de básica, en la escuela. Yo era un niño adelantado, iba como 1 o 2 años antes que los demás. Entonces, estaban enseñando ahí en la sala, en ese tiempo eran como 40 alumnos en una sala, y yo me distraje. Mi mente se fue para otro lado mientras el profe enseñaba, y en el banco me puse a tocar un ritmo de una canción conocida acá en Chile, que es, los antiguos se la sabrán, La Pera Madura. No sé si se acuerdan. Y me puse a cantarle en mi mente despacito y a tocar como una batería en el mesón de madera, totalmente distraído. Y mi profesor se da cuenta y yo no me doy cuenta, y se para al lado mío y me toma de la patilla. En ese tiempo se usaban las patillas largas. Me toma de aquí de la patilla y me lleva colgando a la pizarra y me dice: ¿quieres cantar? Canta aquí delante de tu compañero. Y yo, avergonzado,
40 niños riéndose en mi cara. Yo lo visualizaba como 40 demonios riéndose en mi cara. Y mi profe acosándome, haciéndome bullying. Bullying se llama ahora. Y yo me puse tan nervioso, que cuando mis compañeros se reían, yo quise seguir el juego y quise reírme. Y cuando fingí la sonrisa, mi cara comenzó a tiritar. Y fue como un ataque de nervio. Y mi profe se asustó, me agarró de la otra matilla y me dijo, anda sentado. ¿Sabe? Esa experiencia para mí fue tan trágica, tan dura, que yo nunca más me paré al frente a hablar en público. Yo de esa situación me había olvidado. Sin embargo, cuando en la escuela me hacían una tarea y tenía que disertar, tenía que exponer la tarea, no, pónganme un 0 o un 1, yo no lo puedo hacer. Yo estaba complejado, yo no podía. Todos mis compañeros se paraban y hablaban, imposible que yo pudiera hablar. Después, cuando estuve en la universidad, me pasó lo mismo. Tenía que hacer un trabajo de investigación y tenía que exponer frente a la cátedra de alumnos allí. Imposible que yo hablara, mala nota. Porque había un complejo, yo era un acomplejado. Y el complejo también paraliza. ¿Sabe? Y cuando conocí a Cristo, a los 23 años, llegué a la iglesia y la hermanita muy amorosa, la coordinadora, me dice, le voy a pedir al hermanito nuevo que está allí, que pase por favor aquí adelante a recoger la ofrenda. Y yo ahí tenía una lucha, pero terriblemente, una lucha de corazón. Yo quería servir al Señor, pero tenía un complejo. No sabía parar frente al público. Con esfuerzo avancé, me paré. Y la hermanita me dice, ya, le voy a pedir que usted ore. Hablar en público, yo un acomplejado, ¿sabe? No me puse a orar por la ofrenda. Oré por mi propia vida. Señor, necesito que me liberes de este complejo. Y el Señor en ese momento me trajo a la memoria, porque yo ya me había olvidado. Tenía 23 años, la experiencia había sido a los 8 años. Habían pasado 15 años. Yo me había olvidado y el Señor trajo por su espíritu a mi mente, a mi memoria, esa situación. Y me dijo, perdona a tu profesor, perdona a tu compañero. No oré por la ofrenda, oré por el perdón. Señor, los perdono, decido perdonarlos. Y desde entonces el Señor comenzó a usarme. Ya no tengo complejo, me emociono como cualquier viejo, pero he predicado frente a miles de personas. No tengo ningún trauma, no tengo pánico escénico, no tengo complejo, porque el Señor me hizo libre. ¿Sabe lo que es ser libre en Cristo? Cristo quiere liberarnos de esos complejos que usted tiene. Usted es capaz, usted es capaz. Pero recuerdo cuando Gedeón estaba ahí como un cobarde, escondido en una trinchera. Él obtenía el fruto de la tierra y lo escondía allí en una cueva, en una trinchera, en un hoyo, porque podían venir el enemigo y robárselo. Y estaba ahí atemorizado, acomplejado. Y viene el varón de Dios y le dice, varón esforzado y valiente. Imagínense cuál fue la reacción de Gedeón. A mí me dicen, yo no soy valiente, yo soy un cobarde. Estoy atemorizado como una gallina escondida aquí en un hoyo. Y la voz de Dios le dice, no, tú eres un varón esforzado y valiente. Porque Dios visualiza el potencial que hay en nosotros. Entonces Gedeón le creyó a Dios. Se levantó y se convirtió en el libertador de Israel. En que Dios quiere darle victoria en su vida. Es que Dios quiere usarle para su gloria, pero tenemos que desechar la voz del complejo. Tenemos que desecharla. ¿Por qué? Porque la duda, el miedo, el victimismo y el complejo
Son voces que paralizan nuestro desarrollo en Cristo. Por eso tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Si el problema de la lectura bíblica que tuvimos era que Samuel no entendía que era Dios el que le estaba hablando. Iba donde Eli y le decía, ¿me llamaste? No, yo no te he llamado. ¿Por qué no entendía que Dios le había llamado? Primero porque no conocía a Jehová. Y segundo porque su palabra no le había sido revelada en su corazón. Por eso nosotros tenemos que orar para que Dios se revele a nuestra vida y para que cada vez que leamos la palabra de Dios, esta pueda tener una revelación, pueda ser una voz que dirige a nuestra vida. No solamente conocimiento, el conocimiento es bueno, sin embargo no es suficiente para conocer a Dios, porque a Dios no se le conoce con la mente, ni con las emociones, ni con la vista. A Dios se le conoce por la fe. Tener la capacidad de creerle a Él, de mirar las estrellas y decir, Señor, veo tu gloria acá. Aunque sus ojos naturales no la vean, pero usted sabe que detrás de las estrellas hay alguien que las creó. Aleluya, ese es nuestro Dios, un Dios poderoso, eterno, glorioso, creador. Aleluya. La otra voz es la voz de la condenación. Es la voz de condenación. Hay un experto en condenarnos. Satanás, el diablo. El Apocalipsis dice que él es el acusador de nuestros hermanos. Nosotros debemos reconocer que en nuestra humanidad muchas veces le hemos fallado al Señor. Muchas veces. Pero lo que debemos saber es que la palabra de Dios dice, hijitos míos, esto les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, ya no va a haber condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No podemos entonces tener voces de condenación en nuestra mente cuando el diablo nos acusa de situaciones pasadas. Acuérdate que tú eras esto, que tú eras esto y que tú hacías esto otro. Le vamos a decir, sí, me acuerdo perfectamente, pero Cristo ya me limpió, ya me liberó, ahora soy libre por la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que nosotros hemos vencido al acusador de nuestro hermano por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Es decir, de encararle, rostrarle a nuestro enemigo, a esa voz que viene, Cristo con su sangre me lavó, me perdonó, y el solo hecho de estar testificando nos hará victorioso frente a esa voz acusatoria o frente a esa voz de condenación que muchas veces está en nuestra mente. ¿Sabe? Tantas veces cuando en las congregaciones se participa de una santa cena, hay gente que no quiere participar porque dice en su mente, es que yo pequé contra Dios hace 3 días, hace una semana, no me siento digno. ¿Sabe? Si usted confesó su pecado, si la sangre de Cristo le limpió, le perdonó, usted ya fue dignificado por el Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso este sacramento de la Santa Cena se celebra o se hace después de un momento de meditación. Meditamos, revisamos nuestra vida por si hubiese alguna sombra de pecado, por si existiese algún pecado no confesado, para que podamos restaurar nuestra vida en Cristo y podamos participar con libertad a lo que Cristo nos ha llamado a participar, a todos los que hemos creído en su nombre. Pero la voz de la condenación no puede frenar su vida, no debe frenar su vida, pero muchas veces estas voces frenan nuestro crecimiento en Cristo. Y por último, la sexta voz es la voz de la complacencia. La voz de la complacencia es cuando nosotros nos dejamos estar, queremos quedarnos muy cómodos, queremos evitar los compromisos, queremos evitar los problemas, y eso nos impide crecer. Pero cada vez que nos enfrentamos a esto, Dios en ninguna manera nos dice que reposa, descansa, no. La palabra de Dios nos dice, levántate, levántate, levántate. Si el mismo Elías, el caso que conté, cuando fue amenazado, huyó y allí estuvo
sin comer durante varios días. Los cuervos lo alimentaban porque Dios se encargaba de alimentarlo. Y Dios no le dijo, ya quédate a descansar una semana, tomando una semana libre de refrigerio, de descanso, de vacación. No. Dios le dijo, levántate, levántate. Siempre la voz de Dios nos va a decir, levántate. Como cuando Jesús hacía un milagro, levántate, toma tu lecho y anda. No le dice, quédate descansando, levántate. Entonces, ¿cuándo viene la voz de la mediocridad a nosotros? Cuando nos queremos quedar cómodamente sentaditos y no queremos asumir ningún compromiso, no queremos tomar ninguna acción en beneficio del crecimiento de la obra. Entonces nos convertimos en cristianos mediocres, que no somos productivos, pero la voz de Dios siempre nos va a decir, levántate. Por eso, como resumiendo, tenemos que decir que hay voces que nos hablan, y lo más importante es oír la voz de Dios. Y para oír la voz de Dios, primero hay que conocer a Dios, y segundo, su palabra tiene que ser revelada a nuestras vidas, y obviamente lo hace con el Espíritu Santo. Una voz de Dios es la que direcciona nuestra vida, es la que dirige nuestra vida. Lo demás es conocimiento. No estoy desechando el conocimiento. De hecho, yo mismo llevo 47 años estudiando la palabra de Dios. Puedo decir que tengo un buen conocimiento. Sin embargo, el conocimiento, los títulos o los diplomas no me hacen victorioso. Lo que me hace victorioso es obedecer la voz de Dios. Por eso Samuel, cuando entendió que era Dios el que le hablaba, dijo, habla, Señor, porque tu siervo oye. Y para seguir oyendo la voz de Dios, uno tiene que comenzar a caminar en obediencia. Si usted quiere que Dios le hable, tiene que estar dispuesto a obedecer. Este era uno de los experimentos que yo tenía en un comienzo. ¿Saben? Repentinamente estaba en una reunión y Dios hablaba fuertemente a mi espíritu y me decía, dile a tal persona esto y esto. Dios me lo decía, una palabra de ciencia. Y yo me frenaba. Señor, pero ¿quién soy yo para decir eso? Señor, y si es mi corazón. Señor, y si no es tu palabra. Y comenzaba a cuestionar la voz de Dios. ¿Y saben cuál fue mi experiencia dura? Cuando Dios vio que yo no le obedecía, Dios levantaba a otra persona que le decía exactamente el mismo mensaje que Dios me había entregado a mí. Esta otra persona se lo decía directamente a la persona mencionada. Entonces yo dije, Señor, perdona mi desobediencia o mi mediocridad. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Habla, Señor. Sígueme hablando, por favor, porque ahora estoy dispuesto a obedecer cada vez que tú hables a mi corazón. Entonces, en este día, lo importante es, primero, conocer a Dios y segundo, obedecer la voz de Dios. Y hay voces y palabras de ciencia que vienen a nuestras vidas. Por ejemplo, en este momento el Señor me está diciendo que en la semana alguno de ustedes tuvo un problema de jaqueca, fuertes dolores de cabeza, pero el Señor en esta hora lo sana. Levante la mano, que la persona ya está. Dios te bendiga, Dios te sana en esta hora. Dios te sana. Eso es una palabra de ciencia, yo no lo sabía, el Señor lo sabía. Eso es una palabra que Dios está entregando. Aleluya, Pastor Alejandro. Dios te dice, yo soy Jehová tu sanador. Aleluya, aleluya. Aleluya. Y Dios cuando habla hay que entender la voz de Dios y hay que obedecerla. Hay que obedecerla. Y esta es la experiencia que Dios quiere darle a usted. Que aprenda a oír la voz de Dios para que sea una persona victoriosa en su vida. Aleluya, aleluya. Vamos a ponernos de pie. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a estar orando. Y usted en su casa, solamente creyendo en Jesucristo puede alcanzar la victoria. Solamente creyendo que Él es el Señor podrá ser una persona victoriosa en su problema, en su entorno. Que Dios le bendiga, ore con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias, Señor, en esta hora. Aleluya, gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque estás sanando en esta hora. Aleluya. Levante la mano todo el que está afectado de salud, porque en esta hora, aleluya, hay una palabra profética de sanidad para su vida. Aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bendición.
Gracias, Señor, porque seguiremos disfrutando de tu presencia en este ambiente glorioso, Señor, de victoria, de adoración, de sanidad, de milagro, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, Señor. Bendice esta congregación, bendice el ministerio de mi pastor Alejandro, Señor, que durante años, Señor, ha servido con pasión en este lugar. Aleluya, gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, gracias por mi presbítero que está con nosotros. Gracias, Señor, por mi pastor que está apoyando en este lugar. Gracias, Señor, por los líderes, por los colaboradores. Bendice tu obra en este lugar. Aleluya. Declaro una palabra profética de bendición sobre este lugar. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor Jesucristo.